En el marco de la conmemoración del Día de las Personas que han sido víctimas de mina antipersonal, se refiere el director de Seguridad y Convivencia del departamento. El día de hoy, en la conmemoración de este Día de las Minas Antipersonas y de las víctimas fatales y heridas que han dejado estos elementos explosivos improvisados o minas antipersonas. Primero déjeme decirle que las minas antipersonas fueron empleadas desde la Primera Guerra Mundial en 1914 hasta el 18, luego en la Segunda Guerra Mundial, luego en la Guerra Fría, y luego este elemento de guerra es empleado por diferentes ejércitos. Antes para detener los avances de los vehículos para su defensa y luego para el avance de las tropas de infantería a regiones o áreas para protegerlas sobre el avance de esta infantería. Luego fueron adoptadas por grupos irregulares en países tercermundistas donde hay conflictos de mediana y baja intensidad. Aquí en Colombia los grupos armados ilegales los emplearon y desde 1990 hasta el 2025 tenemos un total de 12.450 víctimas de estos artefactos explosivos improvisados o mal llamados minas antipersonas, empleados tanto por el GAOR como por el ELN y también por disidencias también como las FARC. Las secuelas que dejan precisamente en las víctimas cuando son impactados por un arma como esta. Mire, el impacto psicológico y moral hacia las personas que están afectadas por estas minas es supremamente grande. ¿Por qué? Porque detrás de ese soldado, detrás de ese civil, y déjenme darles unos porcentajes, es que del 100% de las personas afectadas por artefactos explosivos improvisados o minas, el 59% son miembros de la fuerza pública y el 41% restante son de población civil. Y el 41%, el 40% son de niños, niñas y adolescentes que han caído en estos artefactos explosivos improvisados. La secuela es grande, porque detrás de cada ser humano que está afectado por esta mina viene un problema supremamente grande. Uno, psicológicamente, afecta a una familia, porque detrás de esa persona que cae en este artefacto hay una familia, hay una afectación psicológica, hay una desmoralización, hay una afectación a la salud. ¿Por qué? Esto vamos a hablar de costos. Una mina antipersona, un artefacto explosivo improvisado, tiene un valor de no mayor de $1, por ejemplo, porque se hace con PVC, explosivo artesanal, con puntillas, es decir, pero el desarmar o desactivar un artefacto explosivo improvisado vale más de 4 millones de pesos. Es decir, estamos hablando entre 200 y 500 dólares. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sembrar una mina es muy sencillo, pero ¿qué hay detrás de sembrar esa mina? Hay una afectación a un ser humano. Están prohibidos por el Convenio de Ginebra, están prohibidos el empleo de armas no convencionales como estas. Entonces, lo que tú decías, el impacto psicológico y moral es muy duro, sobre todo porque hay campesinos que todavía en el país viven en una situación de zozobra porque no se ha podido despejar zonas afectadas o infectadas por los artefactos explosivos improvisados. ¿Cuáles son los departamentos más afectados? Son Antioquia, Nariño, Cauca y Santander. Antes teníamos el sector del Putumayo, pero pues el trabajo de la fuerza pública y diferentes entidades de defensoras de derechos humanos y derecho internacional humanitario han hecho una labor extraordinaria en el país en el levantamiento de esos artefactos explosivos improvisados. Doctor Coronel, si bien Casanare ha venido en un proceso de certificación en algunos municipios, también hay algunos que no han podido precisamente lograr esa certificación. El año pasado se conoció un área bastante extensa de minado. ¿Qué podemos decir precisamente de este sector? Si ya se logró recuperar o todavía quedan quizás de pronto minas en algunos sectores que de pronto no hayan aún todavía sido hallados ni por la población civil ni de pronto por la misma fuerza pública. Bueno, miren, hablando de nuestro departamento del Casanare,
El departamento del Casanare es uno de los departamentos menos afectados por los artefactos explosivos improvisados. El año pasado tuvimos una certificación de municipios libres de minas antipersonas, como fueron Atocorozal, Paz de Ariporo, traídos esas certificaciones por el gobierno norteamericano y por los grupos de antiexplosivos del ejército, los grupos EXDE, que son los que hacen el levantamiento de esas áreas afectadas por estos artefactos explosivos improvisados. Hay unos municipios que, debido a las diferentes operaciones que ha adelantado de estabilización, la Brigada 16 en el norte del departamento, fueron encontrados en un campamento allí en el sector de Sácama La Salina, unas fábricas artesanales para hacer estos elementos, estas minas antipersonas y granadas improvisadas para afectar tanto a la población civil como para el ejército. Entonces, tenemos esta afectación. Si hay una fábrica en el sector del Sinaí, como se encontró, pues no podemos descartar que de pronto en estos municipios pues exista unas áreas afectadas por elementos de estos artefactos explosivos improvisados. ¿Cómo conocer e identificar precisamente ese tipo de minas que son sembradas por esos grupos ilegales? Esto es muy complejo. Hay regiones donde los mismos grupos armados ilegales que las emplean advierten a la población de que hay una zona que se encuentra infectada por estos artefactos, otras veces no. Entonces es muy complejo a veces usted encontrar un artefacto de estos que se encuentra sembrado en la tierra. ¿Por qué? Porque esto es, como decir, un elemento que se camufla también porque es hecho con PVC, con explosivo, que a veces para los mismos grupos EXDE es difícil de ubicarlos con los diferentes empleos de detectores de metales o con los empleo de los animalitos, los perritos que tenemos entrenados que hallan esos explosivos. Pero desafortunadamente mire que los niños han caído en las minas porque ellos salen jugando por diferentes áreas y encuentran estas minas y inmediatamente lo que le pedimos nosotros a los padres de familia, a los niños, a la población civil que encuentre de pronto una sospecha, inmediatamente tome comunicación con el ejército y no vaya a coger esos elementos, porque a veces también hay granadas convencionales que las dejan, como decimos en el argot militar, trampeadas, que nada más es moverlas y se van a explotar. Entonces, por favor, no vayan a manipular esos elementos explosivos. Ese es el primer consejo. 2, si ustedes tienen conocimiento de que de pronto tienen una área infectada por estos elementos, informe inmediatamente al Ejército Nacional que ellos tienen los equipos necesarios para el levantamiento de estos artefactos explosivos improvisados. Recordar las líneas de atención, línea antiterrorismo. Las líneas antiterrorismo y las del Gaula también, gracias por la pregunta, porque desafortunadamente seguimos cayendo en las diferentes mal llamadas de grupos armados ilegales a su celular para generar miedo, zozobra y extorsionar a las personas por los celulares. Mire, si usted recibe una llamada de un grupo armado que lo va a extorsionar, informe inmediatamente. No se quede callado, no guarde ese problema para sí solo, no lo guarde. Informe a la autoridad correspondiente, acérquese a la policía, acérquese a la fiscalía, acérquese al ejército, acérquese a la Defensoría del Pueblo. Mire el problema que tenemos ahorita, porque de pronto las personas asustadas van a cumplir una cita en otro departamento para que lo citan allá a una reunión, grupos armados ilegales. Nadie garantiza la seguridad, porque aquí estamos hablando es con delincuentes, con asesinos, con terroristas. No cumpla esas citas. Informe más bien al ejército y a la policía para que se efectúe la denuncia y ellos, la fuerza pública, por medio de estas denuncias, pueda llevar a cabo estas operaciones de estabilización. Coronel, y precisamente ustedes habían recibido ya alguna denuncia formal de este caso que pues involucra a estas 5 personas en el departamento de Casanare, porque los señalamientos del ELN son bastante delicados, son bastante fuertes, y también pues el hecho nada más de asistir allí ya se podría tener como un precedente ya de hecho delictivo, el hecho de acudirle a una cita a un grupo armado ilegal. Y desafortunadamente y tristemente no teníamos conocimiento que estas personas estaban
siendo víctimas de estas llamadas extorsivas por parte de grupos armados ilegales. Y esto es complejo porque ¿cómo vamos a actuar? Si no nos avisan, no nos informan, no podemos actuar. Entonces, mire, esos grupos no van a dejar de llamar a los ganaderos, a los comerciantes, no los van a dejar de llamar. Incluso la delincuencia común se aprovecha y se hace pasar por estos grupos armados ilegales y en Río Revuelto cosecha de pescadores, ¿sí o no? Subienda de pescadores, es que se dice. Bueno, entonces no siga las instrucciones que les dan por un celular. Ahora bien, si lo cita un grupo armado ilegal, ¿qué garantías de seguridad va a tener una persona? ¿Usted cree que les van a respetar la vida o algo? Es que ese es el riesgo. Yo no puedo salir a cumplirle a un grupo armado ilegal que no tiene Dios, ley ni patria, que en cualquier momento puede hacer cualquier afectación a la vida de esos seres humanos que se encuentran allí. Por eso hacemos el llamado, si está en manos del ELN, que le respeten la vida. Si está en manos del GAOR, que le respeten la vida, pero que vuelvan al seno de sus familias y nos los devuelvan al Casanare. Son hijos del Casanare y aquí el señor gobernador ha sido claro, vamos a hacer lo imposible porque esas personas retomen al seno de sus familias, vamos a hacer una velatón, vamos a hacer llamados a organismos internacionales para que sirvan de veedores entre un grupo y el otro para saber realmente dónde están nuestros casanareños. Coronel, hay quienes manifiestan que se ha vuelto muy de costumbre precisamente estos pagos o esas famosas vacunas al norte del departamento, que incluso son muchos los empresarios ganaderos que acuden a hacer estos pagos. ¿Qué conocen ustedes realmente de ese incremento de cifras de pagos de extorsión en el departamento de Casanare, que pues bien ya ustedes lo han dicho en muchas ocasiones, se convierte también en un delito pagar porque sostiene financieramente a los grupos ilegales y hacen que permanezcan vigentes, sembrando esa zozobra en la población? Se lo acaba de decir, Claudia. Es un delito. Cuando usted va a pagar una extorsión o le va a dar dinero a estos grupos armados ilegales, eso es un delito. Es un delito, no lo hagan. No lo hagan. Acudan a la fuerza pública. El camino del bien es el único que queda aquí. Usted no puede ir ni para la derecha ni para la izquierda. El camino del bien es la institucionalidad. Confíen en la institucionalidad. Mire, acá hay un tema muy importante y es que ustedes tienen conocimiento de que el GAOR ha venido haciendo sus pinitos para poder entrar al departamento del Casanare y uno de los principales sectores afectados es el norte del departamento, porque realmente la única frontera que existe es el río Casanare con Arauca, donde el conflicto armado es supremamente delicado y complejo. Entonces esas estructuras armadas no les queda muy difícil entrar a nuestro departamento. No obstante, la Brigada 16, la 8ª División, con esas operaciones que está haciendo hacia el norte del departamento, pues ha permitido con estas operaciones de estabilización mantener al borde de nuestro departamento los grupos armados ilegales. Entonces, cuando un grupo armado ilegal va a llegar a una área, ¿qué necesita? Recursos, porque la guerra necesita dinero. Dinero. Mantener un ejército necesita dinero. Entonces, estos grupos armados ilegales que quieren hacer sus pinitos acá en el Casanare, lo que tienen que hacer es buscar los recursos para poder mantener la guerra. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la extorsión. Entonces vemos aquí afectados el norte del departamento de Boyacá, el sur del departamento de Boyacá y el norte del Casanare, es decir, el ABC. Acuérdense en el ABC, la frontera entre Boyacá, Arauca y Casanare. El Frente 28, Antonio Medina, al hacer sus pinitos de acá, empieza a extorsionar a todo el mundo. Porque tiene que mantener la guerra, tiene que mantener primero la zozobra, terror en la población y mantener el financiamiento. Entonces, ¿cómo lo hace? Por la extorsión, allí, creando líneas de narcotráfico y extorsión. ¿Qué han podido ustedes conocer directamente de los familiares frente a la asistencia de ellos a este lugar? Porque pues ya se conoció ayer por parte de el mismo representante Jairo Cristancho, que decía que pues era precisamente llamadas extorsivas por este grupo del Frente 28, pero pues también uno explica, él dice que iban solo con 200.000 pesos, ¿quién va a ir a cumplirle una cita a el Frente 28 a Antonio Medina? Si es una solicitud de extorsión, ¿quién va a ir a presentarse donde Antonio Medina sin plata? Mire,
Yo escuché las declaraciones de nuestro representante y pues me dejó preocupadísimo porque realmente entonces ¿a qué sí te van a cumplir? Porque si supuestamente van a sancionarlo y llevan 200.000 en el bolsillo, pues a mí se me hace muy rara esta situación. Pero esta es lo que nos queda de experiencia como lección aprendida de que ningún ciudadano puede jugar con su integridad a ir a cumplirle citas a grupos armados ilegales en Arauca. Mire, ciudadanos, nadie le garantiza su seguridad ni su vida, porque son terroristas. No se confíen en eso, no cumplan. Denuncien. Claudia, hay que denunciar. Mis queridos periodistas, invito a la población a que denuncien. Está la línea 147 del Gaula, de Ejército, está el Gaula Policía, está la BD16, está el Comando de la Policía. Si no tienen confianza, pues acérquense a la gobernación, que nosotros somos articuladores con la fuerza pública, pero no les cumplan cita a los delincuentes. Usted lo dijo, Claudia, es un delito alimentar la guerra. Hacerle apología al delito, ir a pagar una extorsión, con ese dinero van a matar a alguien. Entonces, usted está haciendo apología al delito si va y paga. Coronel, esto prende malas alertas en el tema de orden público en el departamento de Casanare, porque si bien hay muchos que manifiestan, que dicen que van a pagar a Antonio Medina, que son citados en el otro departamento, pero también se ha escuchado de que ha tomado mayor fuerza el ELN en el departamento, incluso al norte, donde no tenía tanta presencia. Históricamente tenemos afectaciones por redes de apoyo al terrorismo, como se conocían antiguamente, de la José David Suárez y de la Adonai Ardila Pinilla, sobre la cordillera que nos limita con Boyacá. Pero ustedes escucharon, ojalá hayan escuchado las declaraciones que dio, o el conocimiento que dio alias Pescado al otro lado en Arauca, que le dijo a la población y amenazó varios municipios de Arauca y de diferentes departamentos como Casanare y Arauca, que el que le fuera a pagar al ELN le tenía que pagar a él también. Entonces mire qué complejo es esto. De ahí la gravedad de los casanareños. Exactamente, nosotros estamos entre dos fuegos. Entonces, si va a pagarle al ELN, alícese, porque si no, si usted va a ir a hacer la apología al ELN del delito allá a pagar, pues alícese, porque tiene que pagarle también a Antonio Medina y a alias Pescado allá, porque si le paga al GAOR, le paga al ELN. Si le paga al ELN, tiene que pagarle al GAOR. Ellos fueron claros y dijeron eso. Son delincuentes. Pero también se ha conocido en otros comunicados del ELN cuando ha justiciado a personas que ellos mismos lo confirman por ser redes de apoyo del Frente 28. Es que hay una guerra entre el ELN y el GAOR. Lo vemos desde Santander, que se extiende también hacia Arauca, se extiende hasta el Cauca, porque todo eso es un globo, eso es como una bomba que usted presiona aquí y se infla por acá, presiona acá y sale por allá arriba para otro lado. Entonces, esta situación compleja entre las riñas que existen entre dos grupos armados ilegales y terroristas, pues desafortunadamente la población civil queda en la mitad. Ese es el problema, la población civil queda en la mitad de estos conflictos. Coronel, si bien se han dado varias capturas en el departamento, que han pues desarticulado un poco la red de apoyo de alias Antonio Medina, ¿cómo se encuentran realmente las estructuras en Casanare? Mira, ahorita en el Casanare, gracias a las operaciones de la 8ª División de la Brigada 16, los grupos armados ilegales, como la que tú dices, la Antonio Medina, está en apoyo del GAOR en Arauca. O sea, por la misma conflictividad que tienen entre ellos, están en apoyo directo de los otros. No obstante, como usted dice, quedan milicianos atrás. Ellos no dejan los territorios solos, siempre dejan milicianos atrás y pues siguen afectando la parte económica y la extorsión. Como tú dices, quedan estructuras atrás, de pronto no armadas, pero sí que continúan con esa cadena de extorsión, de mantenimiento de las líneas de comunicación hacia los frentes. Eso todavía queda. Tenemos informaciones de que no están dentro del departamento, pero sí están muy cerca a los límites del río Casanare.